Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Bienvenido al lado sobrenatural de Estados Unidos, con Ted Autor Soulforger 01 con un osito de peluche mal hablado, un sistema de invocación inactivo y un pasado que se niega a permanecer enterrado. La verdadera batalla de Rango apenas comienza. Tras años en África como sicario ladrón de sueños, Rango Winchester regresa a Nueva York para adoptar a su sobrina huérfana, solo para descubrir que el dinero y la violencia no pueden resolverlo todo. Para construir una vida legal, se ve obligado a regresar a las sombras de la ciudad, donde el crimen, las fuerzas ocultas y los secretos familiares enterrados comienzan a aflorar. 34. Capítulo 34. Rango, cállate. Capítulo 34. Rango, cállate. No puedes hacerme daño. En la villa poco iluminada, Emma corría frenéticamente por los intrincados pasillos. Detrás de ella estaba Megan, con el rostro desfigurado y una apariencia aterradora. Aunque sus pasos eran mesurados y metódicos, seguía a Emma de cerca. Corría donde corría, la figura de Megan reaparecía como una pesadilla al instante siguiente. El rostro de Emma había perdido la confianza y la frialdad de antes. Sus gritos resonaron por la villa vacía, llenos de desesperación y confusión. Tu misión es protegerme. Desobedeciste las órdenes de tu tío. Sin embargo, la única respuesta fue la voz fría y sin emociones de Megan. Todas mis reglas están dentro del mando de Rango. Desde el momento en que nos hiciste daño a Ted y a mí, ya no fuiste familia. Eras un enemigo. Los enemigos deben ser eliminados. Megan parecía cansada de este juego del gato y el ratón. Dicho esto, aceleró de repente, acercándose a Emma por detrás, con su reluciente cuchillo en alto, apuntando directamente a las entrañas de la chica. Por favor. Los ojos de Emma se abrieron de miedo, con lágrimas y sudor mezclándose en sus mejillas. Solo pudo repetir con impotencia esta simple súplica. Pero Megan permaneció impasible. En su mundo, no había compasión ni piedad, solo lógica fría y órdenes. Ahora estaba en modo defensivo, tal vez solo las órdenes de Rango podían controlarla. En un instante, la punta del cuchillo atravesó el cuello de Emma. Un chorro de sangre salpicó. Pero justo cuando estaba a punto de apuñalarla más, Ted, que se había apresurado a acercarse, la detuvo rápidamente. Detente, Megan. En el momento crítico, la mano de Megan que sostenía el cuchillo se congeló. Se giró para mirar a Ted y luego dijo seriamente. Ella es nuestra enemiga, no deberíamos perdonarla. Por supuesto, quiero matar a esta perra incluso más que tú. Ted, balanceando un brazo, se tambaleó. Primero miró fijamente a Emma, que temblaba en el sitio, sin atreverse a moverse, y luego le dijo a Megan. Pero después de todo, es la sobrina de Rango. Si la matas, ¿cómo se lo explicarás a Rango cuando regrese? Primero dale una paliza, luego átala y enciérrala durante la noche. Le contaré la situación a Rango y le diré que vuelva mañana por la mañana. Ted saltó a una silla cercana y apoyó la pata en el brazo de Megan, con una expresión inusualmente firme. Créeme, Rango la cuidará bien, y. Miró los ojos esperanzados de Emma y luego dijo en voz baja. Incluso si quieres que muera, tienes que contarle a Rango toda la historia y luego matar a esta perra frente a él. Después de escuchar las palabras de Ted, Megan inclinó la cabeza y lo examinó de pies a cabeza, luego dijo. En el orden que me dio Rango, tu prioridad es casi la misma que la de él. No necesitas explicar tanto. Al instante siguiente, Megan sacó el cuchillo. Aunque no atravesó por completo el cuello de Emma, la punta dejó una mancha de sangre. Al mirar a Emma, que se agarraba la herida con odio en los ojos, el cuidado y la gentileza habituales de Megan habían desaparecido. Ella levantó a Emma como si fuera una muñeca de trapo, ignorando el terror y la lucha en los ojos de Emma, y se dirigió directamente al sótano. Una vez allí, Megan primero examinó los alrededores, asegurándose de que no había forma de escapar, luego arrojó a Emma adentro.
Emma aterrizó torpemente, soportando el dolor en su cuello mientras luchaba por ponerse de pie, luego miró a su alrededor el oscuro y sombrío entorno con miedo. Esta fue la primera vez que supo que había un sótano en la casa. Cuando su mirada se posó en las filas de frascos de muestras que contenían órganos preservados en la esquina, su miedo instantáneamente se convirtió en terror. ¿Qué quieres? Quiero ver a mi tío. Déjame salir. Emma se agarró la herida del cuello e intentó salir corriendo. Pero tan pronto como se levantó, Megan levantó la mano y presionó su cabeza hacia abajo, obligándola a volver a bajar. Los niños malos necesitan aprender a obedecer. Con esas frías palabras, Megan se giró y se fue, la puerta del sótano se cerró de golpe, dejando afuera por completo los gritos y el miedo de Emma en el espacio oscuro. En el sótano, rodeada de una luz tenue, Emma se acurrucó en un rincón, aterrorizada. A pesar de albergar una malicia que iba mucho más allá de su edad, en ese momento, la vulnerabilidad e impotencia de una niña de 8 años quedaron al descubierto. Intentó calmarse, pensando en cómo actuar y engañar a su tío cuando regresara. Sin embargo, sin que ella lo supiera, docenas de ojos invisibles la observaban en silencio desde detrás de la pared. A la mañana siguiente, todo en la casa parecía haber vuelto a la normalidad. Los muebles dañados y el desorden de la noche anterior ya estaban recogidos. Ted veía la televisión tranquilamente en el sofá. Megan le había vuelto a coser el brazo amputado, aunque seguía inmóvil. Megan, sin embargo, estaba en peores condiciones. Aún parecía haber pasado por una batalla, con su piel sintética dañada colgando de su cuerpo mecánico, lo que la hacía parecer una figura de Terminator 2. Ella estaba ocupada en la cocina. Si todo iba bien, Rango regresaría pronto. Como robot acompañante, necesitaba garantizar la ingesta nutricional diaria de Rango, y el desayuno era una comida crucial. Poco después, se oyó el sonido de un coche aparcando fuera del patio, seguido de unos pasos lentos y constantes que se acercaban. Al empujar la puerta, la expresión de Rango se complicó al ver la escena frente a él. Según el plan original, debía quedarse en Los Ángeles un día más, pero la llamada urgente de Ted anoche cambió todo, obligándolo a tomar un vuelo nocturno y regresar rápidamente a Nueva York temprano en la mañana. En cuanto a Gloria, su colega aún necesita un tiempo para recuperarse, pero ha prometido dejar su trabajo y venir a Nueva York una vez que su colega pueda regresar a trabajar. Pero nada de eso importa ya. Mirando a Ted, que solo tenía un brazo que podía mover, Rango se acercó y dijo en tono de disculpa: «Lo siento, amigo, es todo culpa mía». Ted sonrió con amargura y golpeó suavemente la pierna de Rango con su única pata libre, respondiendo con indiferencia: «Oye, esto no tiene nada que ver contigo. ¿Qué tío, excepto un psicópata, pensaría que su sobrina es una asesina en serie? No te preocupes, yo me encargaré de esto». Rango acarició suavemente la cabeza de Ted, luego giró su mirada hacia Megan, cuya apariencia dañada estilo cyberpunk parecía particularmente discordante en ese momento. Le hizo una seña suavemente, le acarició la cabeza con la mano y le ofreció apoyo tranquilizador. «Hiciste un gran trabajo, Megan. Me siento muy seguro contigo en casa. Mi propósito al ser desarrollado e invocado fue protegerte a ti y a tu familia de cualquier daño, y. Al ver a Megan lanzarse a otra explicación interminable, Rango sonrió, pero no le dijo que se callara como siempre. Tras escucharla, Rango levantó la mano derecha y la colocó sobre su frente. Al instante, una deslumbrante luz azul brotó de su palma, envolviendo a Megan por completo. Ted ya estaba acostumbrado a esto. Rango había usado este truco con él muchas veces en África. Unos segundos después, la luz se disipó y Megan, que había sido golpeada y magullada, quedó completamente restaurada y recuperó su apariencia anterior. Luego, Rango utilizó el mismo truco con Ted y, en un abrir y cerrar de ojos, el brazo del oso recuperó milagrosamente su movilidad. Tras terminar todo esto, miró la barra de progreso en su muñeca. La barra, que se había ralentizado a un 80% tras derrotar a Kira, ahora estaba más de la mitad vacía. Sacudiendo la cabeza, Rango dejó de pensar en ello y se volvió seriamente hacia Megan, diciendo: «Tráela ante mí». Después de que Megan se fue, Ted dudó un momento antes de finalmente hablar. «No seas impulsivo, Rango. Ella es la única hija de tu hermana, incluso si es una asesina en serie, una mala semilla». Antes de que pudiera terminar, Rango lo interrumpió: «No te preocupes, sé lo que estoy haciendo». Al ver su rostro sombrío, Ted solo pudo encogerse de hombros, retirarse al sofá y permanecer en silencio. Pronto, Megan reapareció ante todos, todavía sosteniendo a Emma por el cuello, pero Emma ahora estaba en un estado terrible.
Aunque la herida en su cuello anoche era superficial, había sangrado bastante, dejándolo cubierto de sangre seca. Además de no haber comido ni bebido nada y apenas haber dormido en toda la noche, se veía increíblemente demacrada, completamente desprovista de su antiguo encanto e inocencia. Tío. Emma rompió a llorar al ver a Rango, tratando de correr a sus brazos como siempre lo hacía, pero se encontró con la severa y fría reprimenda de Rango. Cierra la puta boca. 35. Capítulo 35. Solo tienes miedo. Capítulo 35. Solo tienes miedo. Estas palabras impactaron a Emma como un rayo, paralizándola mientras se preparaba para fingir arrepentimiento para obtener el perdón. Todos sus cálculos y pretensiones se derrumbaron en ese instante. Ella sabía muy bien que no podía seguir haciéndose la víctima esta vez, ya que tanto Ted como Megan habían pasado más tiempo con Rango que ella. Incluso con la conexión familiar, Rango no confiaría ciegamente en ella. Entonces pensó en ello toda la noche y decidió disculparse directamente con Rango, diciéndole que había hecho esas tonterías porque estaba celosa de la relación de Ted y Megan con su tío. Basándose en sus interacciones durante los últimos días, ella creía que su cariñoso tío no le haría nada. Lo máximo que haría sería regañarla y obligarla a disculparse. Pero lo que vio ante ella la dejó atónita. Los pesados pasos de Rango se acercaron a ella. Sus ojos, una vez gentiles, ahora eran tan fríos como el hielo. Pensando en lo que Ted había dicho por teléfono la noche anterior, Rango suspiró interiormente y preguntó fríamente: ¿Cómo murió tu padre? Yo, no lo sé. Emma gritó con urgencia. Ese día me desperté y encontré a papá muerto en la casa, con una pistola en la mano. La verdad es que no lo sé. Quizás fue un ladrón, quizás otro malhechor, pero en realidad no fui yo, tío. Rango permaneció impasible. Levantó la mano con suavidad, rozando ligeramente la barbilla de Emma con las yemas de los dedos, interrumpiéndola, mientras le limpiaba con cuidado la suciedad de la cara. Luego, mirando directamente a Emma a los ojos, preguntó, palabra por palabra: Emma, te lo preguntaré una última vez. ¿Cómo exactamente murió tu padre? Emma sintió una presión sin precedentes. La frialdad y seriedad en la mirada de su tío eran algo que nunca había visto. Su cuerpo tembló involuntariamente. Finalmente, tras un momento de silencio, asintió levemente, con la voz apenas audible. Fue solo un accidente. Bofetada. Al segundo siguiente, Rango le dio una bofetada en la cara, arrojándola al sofá junto a él. Emma se agarró la mejilla que se hinchaba rápidamente, con los ojos abiertos por la incredulidad, como si estuviera mirando a un completo desconocido. Rango apretó los dientes y dijo en voz baja: Esta bofetada es para tu madre. No merece ser su hijo. No merece ser parte de esta familia. Luego agarró el cuello de Emma, ignorando el terror y la desesperación en sus ojos, y continuó presionando. ¿Dónde están tu antigua niñera, tus compañeros de clase y tus profesores? Emma se tocó la mejilla izquierda, ya hinchada, y miró con odio a su tío, a quien había amado más que a nadie estos últimos días. Gritó: ¿Por qué haces tantas preguntas? ¿Quieres matarme, verdad? Date prisa. Cuando muera y vea a mi madre, diré que me mataste. Bofetada. Antes de que pudiera terminar de hablar, Rango, enfurecido, la abofeteó otra vez. Sus ojos ardían de furia y prácticamente rugió. Créeme, si tu madre supiera que te volverías así, te enviaría a la cárcel ella misma. Así que lo que. Emma abandonó por completo toda pretensión y gritó histéricamente: O me matan ahora o seguiré haciendo esto. Adelante, hazlo. Rango se quedó paralizado, mirando a la maliciosa chica que tenía delante. No podía creer que fuera la hija de su hermana. Después de un largo silencio, Rango aflojó lentamente sus puños apretados. Su mirada pasó de Emma a una fotografía enmarcada que reposaba tranquilamente sobre la repisa de la chimenea. La foto mostraba a una familia feliz de 5 personas. La pareja de mediana edad sonriendo ampliamente, sus 2 hijos acurrucados junto a ellos, el niño pequeño agarrando un osito de peluche. Una escena cálida y amorosa. Esta era la única foto familiar de Rango. En ella, él estaba sentado felizmente en el regazo de su hermana, mirando alegremente a la cámara. Al mirar los rostros sonrientes de sus padres y su hermana en la foto, y luego pensar en el estado actual de Emma, Rango sintió una punzada de tristeza indescriptible. Sus ojos se enrojecieron levemente, una mezcla de frustración e impotencia culminó en una fuerte maldición. Mierda. Entonces, Rango se dio la vuelta, con la mirada fija en Emma, y dijo fríamente: ¿Te gusta matar, no? Emma se sobresaltó y antes de que pudiera comprender, Rango le ordenó a Megan: llama a su maestra y dile que se tomará un día libre.
En un pequeño pueblo en las afueras de Keynes. Una camioneta pasó a toda velocidad por la carretera y se detuvo frente a una casa en ruinas. Dentro del coche, Rango tenía una expresión seria. Revisó rápidamente 2 pistolas, luego miró a Emma, que seguía desconcertada, y le arrojó una de las armas en el regazo sin rechistar. Aquí vive un conocido líder pandillero de Keynes. Este sujeto no solo trafica con drogas, sino que también trafica con mujeres y niños, siendo responsable de decenas de muertes. Rango dijo con seriedad. Adelante, hay al menos una docena de personas dentro. Sáquenlas a todas y ninguna será inocente. Si de verdad son tan valientes, entren ahora y elimínenlas a todas. Tú, Emma lo miró con incredulidad, con la voz temblorosa. ¿Estás loco? Ellos están, las balas de tu pistola son tan mortales como las balas de la pistola de un adulto. Rango la interrumpió fríamente, con un tono decidido e incuestionable. Sal del coche o te tiro dentro. Emma lo miró enojada y desesperada, luego tomó el arma enfadada, abrió la puerta y saltó del auto. Al ver su delgada figura acercarse a la casa, Ted no pudo soportarlo y dijo, ¿qué haces, Rango? Esa casa está llena de criminales peligrosos. Aunque quieras castigar a Emma, no deberías hacerlo así. Rango no le respondió. En cambio, tomó otra pistola y salió del coche sin decir palabra. Mientras tanto, Emma estaba de pie frente a la casa, con los oídos llenos de música ensordecedora y voces altísimas desde dentro. Estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. No pudo evitar girar la cabeza para mirar, pero Rango seguía inmóvil frente a la puerta del auto, mirándola fríamente. Sin ningún lugar donde refugiarse, Emma apretó los dientes y tocó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió una rendija y un hombre que vestía una camiseta sin mangas miró hacia afuera con cautela. Tras ver a Emma, la miró de arriba abajo un momento y abrió la puerta con una sonrisa. Oye, niña, ¿te perdiste o algo así? Las palmas de Emma sudaban, su mano agarraba con fuerza la pistola tras su espalda, su voz temblaba de miedo. Vamos. ¿Qué pasa? El hombre extendió la mano e intentó agarrar el hombro de Emma. Al ver que los dedos sucios se acercaban, Emma cerró los ojos, sacó su arma y apretó el gatillo. Sin embargo, debido a la excesiva tensión, el tiro falló y pegó en la pared junto a la puerta. ¿Qué? El hombre inmediatamente regresó corriendo a la casa, mientras Emma permaneció allí parada, aturdida, sin saber qué hacer. Unos segundos después, el hombre salió corriendo, arma en mano, dispuesto a contraatacar, cuando una bala voló desde corta distancia y lo impactó de lleno. Rango apareció rápidamente detrás de Emma y preguntó con desdén. ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Eh? Los pandilleros que quedaban en el interior reaccionaron agarrando sus armas y disparando salvajemente hacia la puerta. Rango, con su brazo alrededor del pecho de Emma, la atrajo hacia sí y luego se lanzó tras una cubierta. Al ver a Emma en pánico, Rango se burló y corrió hacia adentro con ella. Se pegó a la pared, esquivando disparos y devolviéndolos con precisión. Gracias a su entrenamiento y experiencia en combate en África, sometió rápidamente a estos criminales de mala puntería que disparaban a ciegas. Casi todas las balas dieron en el blanco con precisión. Después del conflicto, Rango jaló a Emma al centro de la escena y preguntó con voz profunda. Mira, ¿cómo es que ni siquiera golpeaste a una sola persona? Emma bajó la mirada hacia su ropa manchada de sangre. Su antigua terquedad y rebeldía se habían desvanecido. Permaneció allí sentada, con la mirada vacía. Cuando su mirada se encontró con la de Rango, sus labios temblaron y su rostro se llenó de súplica. Yo sé que me equivoqué, tío. Rango encendió un cigarrillo, dio una calada profunda y negó lentamente con la cabeza. No sabes que te equivocaste, solo tienes miedo, frunció el ceño mientras miraba a Emma, necesitando pensar en una buena manera de manejarla. Capítulo 36. Conozco algunos lugares adecuados para ella. Capítulo 36. Conozco algunos lugares adecuados para ella. Cayó la noche y el museo perdió su habitual atmósfera alegre, sustituida por un silencio sombrío y opresivo. No solo los objetos en las vitrinas estaban en silencio, sino que incluso el habitualmente bullicioso stand estaba desplomado cerca de la entrada, observando en silencio al hombre detrás del mostrador de servicio que no había pronunciado una palabra desde que entraron. Rango apagó pesadamente el cigarrillo en el cenicero, frotándose la cara con cansancio. Había estado fumando toda la noche, pero todavía no sabía cómo lidiar con Emma. Debería simplemente engañarse a sí mismo pensando que ella sabía que estaba equivocada y fingir que no pasó nada. Por favor, esta chica era una completa sociópata. Había quitado innumerables vidas.
Al meterla en una escuela normal, quién sabe a cuántas personas inocentes habría hecho daño. Al recordar sus preocupaciones anteriores sobre que ella sufriera acoso, Rango no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Entonces entregarla a la policía, dejando de lado el hecho de que no tenía pruebas sustanciales, incluso si la policía la condenara, según la ley del estado de Nueva York, dada la corta edad de Emma, ni siquiera habría ningún proceso legal. Incluso si fuera llevada a juicio, como máximo sería enviada a un centro de detención juvenil o a un centro de rehabilitación juvenil, una institución correccional con elementos de prisión. No es que desconfiara de esas instituciones, sino que creía que era mejor corregirla personalmente que enviarla allí. Incluso la idea de menospreciarla pasó por su mente. Ted, observando en silencio desde un lado, percibió la lucha interna y la contradicción de su buen amigo Rango. No pudo evitar consolarlo, diciéndole: no le des demasiadas vueltas, amigo. La actitud de Emma al disculparse no parecía falsa. Dejémoslo así por ahora. ¿Dejarlo así por ahora? Al oír esto, Rango señaló de inmediato a Emma, que dormía profundamente en un banco no muy lejos, y dijo con seriedad: mírala. Desde matar a su propio padre hasta atacarte, cada vez, ¿no fue todo meticulosamente planeado? Con un cálculo tan profundo, ¿de verdad crees que admitirá sus errores y se arrepentirá? Y, hizo una pausa, con las emociones aún más agitadas, enviarla a la escuela así no es diferente a enviar un lobo a un rebaño de ovejas. Si hubiera matado a unos cuantos narcotraficantes o mafiosos, incluso me habría sentido orgulloso. Pero solo se atreve a hacer daño a inocentes. ¿Cómo esperas que la deje en paz? Ted se encogió de hombros con impotencia. Si fuera por él, simplemente enviaría a la niña de vuelta al orfanato. A juzgar por la expresión de Rango, parecía decidido a vigilarla de cerca y no dejar que Emma volviera a salir para hacerle daño a nadie. Bueno, justo cuando Rango se sentía deprimido, una risa cordial y ligeramente burlona se escuchó desde la escalera. El padre Gabriel Amos, la única persona del museo a la que se le permitía salir a tomar aire fresco, caminaba con aire de mafioso y con un cigarro colgando de los labios. Nunca había visto esa expresión de conflicto en el rostro del viejo Anderson. ¿De verdad eres su nieto? ¿O fuiste adoptado? Rango agitó la mano con impotencia al oír las bromas. Padre, no estoy de humor para bromas ahora mismo. Haz lo que quieras, pero no me molestes. La sonrisa del padre Amos se desvaneció cuando miró a Emma, sacudió levemente la cabeza y suspiró. Otro niño elegido por el diablo. Es un gran dolor de cabeza. Rango se quedó atónito por un momento, luego se levantó abruptamente, lo miró fijamente y preguntó: ¿qué acabas de decir? Amos no respondió inmediatamente a la pregunta de Rango, sino que se acercó lentamente a Emma, mirándola fijamente, y luego dijo en un tono incuestionable: esa inmensa malicia no es algo que una persona normal pueda poseer. Si no me equivoco, su madre ya está muerta, ¿no? Así es, dijo Rango rápidamente. Mi hermana murió al dar a luz. ¿Y a qué te referías con el demonio que acabas de mencionar? Mirando al ansioso Rango, Amos reflexionó por un momento antes de explicar con sinceridad. Este es un ritual sacrificial demoníaco. Incluso si su madre biológica no muere al dar a luz, morirá inesperadamente en los próximos años. Y la niña elegida inevitablemente tendrá uno de los 7 pecados capitales amplificados desde el momento de su muerte: envidia o ira. Además, en el futuro, incluso podría despertar varias habilidades sobrehumanas. Entonces, ¿cuál es el precio de todo esto? La voz de Rango era tranquila y grave. Amos mostró un indicio de sorpresa antes de responder. El precio es convertirse en una marioneta de un demonio, perderse a sí mismo y estar a su merced. Rango hizo una pausa por un momento, luego se volvió hacia Ted, forzando una sonrisa amarga. Verás, Emma no era lo que pensábamos. Se suponía que era una buena chica. Sabía que el hijo de mi hermana no sería malo. Sin embargo, este autoconsuelo fue rápidamente reemplazado por la ira que le provocó la verdad. La sonrisa de Rango se desvaneció lentamente, y su voz se volvió repentinamente gélida. Entonces, ¿qué maldito demonio hizo esto? ¿Usar a mi hermana como sacrificio, solo para cultivar una marioneta? Amos no evadió la pregunta y respondió directamente. Hasta donde yo sé, había un príncipe del infierno eligiendo un líder para su futura legión, y sus métodos eran muy similares a los que Emma encontró. ¿Quién? Presionó Rango. Amos lo miró y luego habló lentamente. Debería ser considerado un viejo conocido tuyo. El demonio de ojos amarillos. Al oír esto, Rango hizo una pausa y luego rió con amargura.
Lo sabía, es ese bastardo otra vez. No solo mató a mis padres, sino también a mi hermana. No te apresures, Rango, intentó tranquilizarlo Amos. Su poder supera tu imaginación, y creo que no debes apresurarte. Ese tipo tiene muchos enemigos en el infierno. Podría ser asesinado por otro príncipe demonio algún día. ¿Poner mis esperanzas de venganza en otra persona? Rango se burló, sus ojos brillaban con determinación. Así no es como opera mi familia. El alivio inicial al saber que Emma no había nacido malvada ahora estaba lleno de odio. Admiro tu coraje, pero aún estás lejos de poder lidiar con él en este momento. Amos le dio una suave palmadita en el hombro a Rango, con la mirada llena de preocupación y advertencia. Actuar impulsivamente solo te pondrá en una situación más peligrosa. No seas imprudente. La mirada de Rango recorrió a Amos. Comprendía su escepticismo, pero el propio Rango sabía muy bien que, mientras pudiera seguir llenando la barra de progreso del sistema, incluso si fuera un príncipe del infierno, un día podría vengar personalmente a su familia. ¿Qué pasa con Emma? Cambió de tema. ¿Tienes alguna forma de sellar su malicia amplificada? Amos reflexionó un momento y luego meneó la cabeza con pesar. Lo ideal, por supuesto, sería ir al Vaticano y pedir la bendición y el apoyo del Papa. Sin embargo, debido a tu abuelo, creo que el Vaticano no te recibirá con los brazos abiertos. Justo cuando Rango se sentía decepcionado, el anciano cambió de tema. Sin embargo, conozco otros lugares adecuados para esta niña. Créeme, dijo el anciano con mirada cómplice y hablando con seriedad, para Emma, ser elegida por el diablo no es necesariamente tan malo. Fin del capítulo 37. Capítulo 37. La verdad del mundo. 3 destinos. Capítulo 37. La verdad del mundo. 3 destinos. Al ver las miradas expectantes de Rango y Ted, Amos no reveló directamente la respuesta. El anciano encontró tranquilamente una silla, se sentó, encendió un cigarro y dejó que el humo creara una atmósfera misteriosa. Una vez que todo estuvo listo, habló lentamente, como un narrador experimentado. Primero, debo felicitarte, porque comparado con la gente común, ya has revelado la primera capa del velo de este mundo, sabiendo que existen los espíritus malignos y los demonios. Al ver el comportamiento críptico del anciano, Rango respiró hondo y sonrió, preguntando: entonces, ¿qué se esconde bajo el velo que aún no he revelado? Amos exhaló una bocanada de humo y sus ojos se profundizaron. Muchas cosas, mucho más de las que puedes imaginar. Por ejemplo, vampiros. Oh. Rango no se sorprendió, pero asintió levemente con calma. Este mundo ya tiene fantasmas y exorcistas. La existencia de vampiros no parecía tan inesperada. Luego preguntó: ¿entonces también hay hombres lobo y cazadores? Tienes una mente aguda, asintió Amos con aprobación. Estas cosas no solo existen, sino que hay bastantes. Claro que hay muchos tipos de vampiros. Si te interesa, te los cuento más tarde. Los ojos de Rango se iluminaron. Había estado ocupado con otras cosas y se había olvidado de ese anciano del museo. Aunque ya no estaba activo en el campo, con sus décadas de experiencia en exorcismo, este anciano probablemente había visto todo tipo de monstruos en el mundo. Este fue un recurso valioso. Entonces sonrió más cálidamente y preguntó: además de vampiros y hombres lobo, ¿qué más? Amos negó con la cabeza, absorto en sus pensamientos. Son demasiados para enumerarlos. Ni siquiera sé por dónde empezar. Entre los que he visto personalmente se encuentran brujas, sirenas, zombis y gorgonas. Espera, interrumpió Rango, ¿qué significa gorgona? Había oído hablar de brujas y sirenas muchas veces, pero las gorgonas eran una novedad para él. Gorgonas, similares a Medusa. Las más poderosas pueden convertirte en piedra en cuanto las miras. Amos sonrió con desdén. Pero son solo palabras. He visto personalmente a tu abuelo aplastar las cabezas de más de una docena de gorgonas a puñetazos, y mírame, sigo vivo y coleando. Rango se encogió de hombros sin comprometerse y luego preguntó: ¿algo más? Muchos. Dríades, payasos asesinos, hadas de los dientes, críptidos, unicornios, señores del infierno, cambiaformas. Amos pareció haber abierto una compuerta al recitar una serie de términos. Después de escuchar, la expresión de Rango se complicó. Entonces, todas esas cosas que acabas de mencionar no solo existen, sino que representan una amenaza para la humanidad. La sonrisa de Amos se desvaneció y dijo con seriedad: estás siendo demasiado optimista. A los ojos de estas criaturas, los humanos no son más que comida y juguetes para su diversión. Mierda. Rango y Ted intercambiaron una mirada de asombro.
Sabía que este mundo tenía elementos sobrenaturales, pero nunca imaginó que, además de la realidad normal, también albergaría tantos monstruos y demonios. Algo no va bien, dijo Ted. Si hay tantas cosas peligrosas, ¿por qué los medios nunca han informado sobre ellas y por qué tanta gente ni siquiera las ha visto en toda su vida? Venga, has dedicado minutos a enumerarlas. ¿Cómo es posible que una persona normal nunca las haya visto? Amos sonrió levemente, con expresión sutil. ¿Quién sabe? Quizás haya alguna organización que los mantenga a todos a raya en secreto. Ted frunció los labios sin palabras. Este anciano siempre empezaba a esquivar en momentos cruciales. Realmente no sabía cómo solía tratarlo el abuelo de Rango. Sin embargo, Rango se sentía cada vez más inquieto. En su memoria, sí conocía una organización capaz de capturar y encarcelar a tantos monstruos. ¿Podría ser tan desafortunado? Antes de que pudiera siquiera hacer una pregunta, Amos planteó otro asunto que le preocupaba mucho. En cuanto a Emma, si no se la controla, antes de que intervenga el demonio de ojos amarillos, muy bien podría convertirse en una de esas criaturas oscuras que mencioné antes. Lo sé, sin duda un mutante, dijo Ted, medio en broma, medio en serio. Esa pequeña psicópata tiene una habilidad extraordinaria para mutilar muñecas. Amos lo miró exasperado y respondió directamente. ¿Una bruja? ¿Una bruja? Preguntó Rango con curiosidad. Así es, explicó Amos. Para ser precisos, una bruja oscura. Debido a la influencia de sacrificios demoníacos, Emma posee una oscuridad muy superior a la de la gente común, una cualidad poco común para convertirse en practicante de magia. De hecho, hay varios lugares en el mundo propicios para que las brujas desarrollen sus habilidades, y tengo bastantes contactos con gente de esos círculos. Rango escuchó, reflexionó un momento y negó con la cabeza, preocupado. No creo que sea buena idea. Ya no tiene poder, pero ya está matando inocentes indiscriminadamente. Si de verdad logra controlar la brujería, será un desastre. Estás simplificando demasiado las cosas, Rango. Amos negó con la cabeza y suspiró. Incluso si la proteges día y noche, la oscuridad dentro de ella eventualmente estallará, devorándola y convirtiéndola en la marioneta de un demonio. Envíala al lugar que te recomiendo. Al menos alguien podrá guiarla para que controle y utilice este poder, dándole una oportunidad antes de que el demonio de ojos amarillos venga por ella. Al escuchar esto, Rango frunció el ceño y no respondió de inmediato. Se arrodilló y tocó suavemente las mejillas hinchadas de Emma, a las que había abofeteado. Estaba acurrucada en una silla, con el ceño fruncido, como si estuviera teniendo una pesadilla. Al ver esto, Ted dudó, sabiendo muy bien la lucha y el dolor que Rango había soportado durante el día anterior. Se tragó su sugerencia en silencio, dejando la decisión enteramente en manos de Rango. Después de un momento de silencio, Rango finalmente tomó una decisión y miró hacia arriba para preguntar. Dime, ¿qué lugares serían adecuados para Emma? Amos sonrió con complicidad y dijo lentamente. Para ser precisos, hay 3 lugares que vale la pena considerar. Primero, está la mansión de la familia Adams. Esta familia es, bueno, muy inusual. Aunque la familia es extremadamente anormal, la dueña de la casa, Morticia, es una practicante de artes oscuras refinada y elegante, experta en todo tipo de magia oculta. Y tienen hijos de la edad de Emma. Enviarla allí para que esta familia la tutorice sería muy apropiado. Rango frunció el ceño. Sonaba un poco inusual, pero al menos era un hogar de verdad, no un recinto aislado, así que aún podía considerarse un plan B. La segunda es una escuela, la Academia Nevermore. Esta escuela es específicamente para marginados. La mayoría de los estudiantes son brujas, hombres lobo y sirenas. Soy muy amigo de su director actual. Si está dispuesto, puedo escribirle una carta de recomendación. Al oír esto, un destello de interés brilló en los ojos de Rango. Tener una escuela a la que asistir era mejor que enviarla a la casa de alguien más para que se capacitara. Queda una última, y este es el lugar al que más recomiendo que envíes a Emma. Los ojos de Amos se profundizaron, como si estuviera mirando hacia el pasado. Es la Academia de la señorita Robichaux para señoritas excepcionales en Nueva Orleans. No solo enseña brujería, sino que también incluye clases académicas y de etiqueta. Toda bruja suprema que se gradúa allí es una figura formidable en el mundo sobrenatural. Tu abuelo tenía una relación cercana con la actual suprema, y creo que ella estaría feliz de aceptar a la bisnieta de Anderson. Fin del capítulo 38. Capítulo 38. Golpe inicial. Capítulo 38. Golpe inicial.
Entonces, ¿estás seguro de que no hay una escuela de magia llamada Hogwarts en este mundo? Nunca he oído hablar de eso, pensó Amos un momento, y luego negó con la cabeza con decisión. La magia es algo que solo ciertos seres excepcionales están capacitados para aprender y controlar. ¿Cómo podría haber una escuela dedicada específicamente a enseñar eso? ¿Qué hay de Camartag? ¿Has oído hablar del hechicero supremo? Insistió Rango. Sé sobre la bruja suprema, pero el hechicero supremo, Amos extendió las manos, con expresión confusa. He vivido tantos años y nunca he visto a un hechicero. En cuanto a la supuesta magia, no son más que trucos de magia de salón, como controlar el fuego y el agua. No tiene nada de especial. De acuerdo, Rango asintió levemente. Después de conversar con Amos toda la noche, había adquirido una comprensión muy profunda del mundo. Fue terrible. Escondido bajo la superficie del mundo mortal había todo tipo de monstruos y demonios caóticos, llenos de todo tipo de seres increíbles. Sin embargo, era reconfortante que el mundo mantuviera un delicado equilibrio con esos elementos oscuros debido a la existencia de ciertas organizaciones especiales. Por supuesto, escuchar a los demás no era suficiente. Para aprovechar al máximo la barra de progreso del sistema, necesitaba experimentar estas cosas en primera persona. Y esta noche se presentó precisamente una oportunidad así. Cuando amaneció, Amos bostezó y observó la luz de la mañana entrar por la ventana. Hablaremos de eso más tarde. Necesito volver y dormir un poco ahora. Con esto, el anciano terminó la última bocanada de su cigarro, exhaló una larga nube de humo y subió a su vitrina. Tras irse, Rango miró su reloj. Eran exactamente las 6. Si todo iba bien, el curador llegaría en media hora. Emma, que dormía en la silla, se despertó. Miró la chaqueta que Rango le había puesto encima, la apartó y giró la cabeza, renuente a mirarlo a los ojos. Al presenciar esto, Rango sonrió impotente y se arrodilló a su lado. ¿Emma? Emma no respondió, permaneciendo en silencio, de espaldas a él. Al ver esto, Rango no la obligó. Simplemente se sentó suavemente a su lado, le tomó la mano y le reveló toda la verdad que Amos le había contado la noche anterior. Emma, que había permanecido impasible hasta oír que su madre había muerto como sacrificio demoníaco, tembló ligeramente. Entonces, al oír que se convertiría en la marioneta de un demonio, su fingida compostura se desmoronó instantáneamente. Emma giró la cabeza, con los ojos llenos de incredulidad. ¿De verdad existen los demonios en este mundo? Sí, y no solo demonios, sino todo tipo de otras criaturas extrañas y extremadamente peligrosas. Rango respondió con sinceridad. Incluso tenemos docenas en casa. Si te interesa, puedo hacer que se te muestren a nuestro regreso. El rostro de Emma se llenó de sorpresa. Se quedó allí sin palabras durante un largo rato. Entonces, al recordar que Rango mencionó que su madre había sido asesinada por un demonio, una leve tristeza la inundó. Tenía los ojos ligeramente secos, pero no pudo derramar ni una lágrima. ¿Por qué? Levantó la vista, con los ojos llenos de confusión y desconcierto. ¿Por qué la gente llora cuando alguien muere? ¿No es algo que nos sucederá a todos tarde o temprano? Rango hizo una pausa, reflexionó un momento y luego dijo lentamente. Tus padres que te criaron, los mayores que te cuidaron, los amigos que te acompañaron, los amantes que apreciaste. La muerte de cualquier persona cercana significa que se convierte en una presencia única e irrepetible en tu vida, que nunca será reemplazada, con la que nunca volverás a conectar. Quizás la razón del dolor sea el miedo a olvidarlos. En ese momento, Rango preguntó suavemente. Si algún día me fuera, ¿estarías triste? Al oír esto, Emma miró a Rango con expresión complicada y negó con la cabeza en silencio. No, no lo sé. Rango sonrió, sin insistir en el tema, y en su lugar le contó a Emma sobre los 3 lugares seguros que Amos había mencionado. Por tu seguridad, la de tus compañeros y profesores, te sugiero que consideres seriamente estos 3 lugares. Claro que, si no quieres ir, no te obligaré, pero a partir de ahora tendrás que estar a mi lado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Rango le dio una palmadita a la chica en la cabeza, sin presionarla para que decidiera de inmediato. Tenía el presentimiento de que esta vez Emma no tomaría una decisión que lo decepcionara. No mucho después de haber hecho una última ronda por el museo, el curador abrió la puerta justo a tiempo. Sin embargo, en cuanto entró, su expresión se tornó algo desagradable. Frente a él, Rango lucía una sonrisa aduladora y lo miraba con esperanza. Era obvio que iba a pedir algo otra vez. En los suburbios, un Ford F-650 circulaba a toda velocidad por la autopista.
Recordando el arrebato anterior del curador seguido de su renuente aprobación de la licencia, Rango sonrió satisfecho y subió el volumen del estéreo del auto. Si había un benefactor con el que Rango se había topado desde que regresó a Nueva York, el curador era sin duda el número uno. Este anciano, aunque un poco irritable y exigente, era una persona verdaderamente buena. Cada vez que Rango hablaba con él, se sentía como si estuviera frente a J. Jonah Jameson del Daily Bugle. Efectivamente, Rango acababa de pedir una licencia para ir a Los Ángeles, y menos de 2 días después de su regreso, el curador había aprobado otra solicitud de licencia. Por supuesto, que Ted lo cubriera fue definitivamente un factor. Media hora más tarde, siguiendo la dirección que Cindy le había dado, Rango finalmente llegó a su destino después de muchos giros y vueltas. Una mansión situada en los suburbios. Llamarlo mansión era exacto. Era más bien una finca lujosa. Se estimó que tenía 5 pisos de altura y su superficie era 4 o 5 veces más grande que la casa embrujada de Rango. Al entrar al recinto, 2 hileras de altos cipreses se erguían como centinelas a cada lado, y una elaborada escultura de fuente brillaba a la luz del sol en la entrada principal. Todo esto demostraba la inmensa riqueza del propietario. Tras saltar del coche, Rango, observando todo lo que tenía delante, no se apresuró a entrar. En cambio, encendió un cigarrillo y recordó con atención lo que Cindy le había contado sobre el lugar. Intentó recordar los detalles importantes, solo para darse cuenta de que ella había sido bastante vaga sobre lo que exactamente sucedió allí. Aparentemente era una especie de retiro exclusivo, lleno de comportamientos excéntricos. Sin embargo, las comodidades supuestamente serían bastante interesantes. Encogiéndose de hombros, Rango se echó un bolso al hombro y caminó rápidamente hacia la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de tocar el timbre, su mano involuntariamente se congeló en el aire. El llamado timbre que colgaba de la puerta era una escultura en relieve de aspecto realista, con una forma, bueno, anatómicamente sugerente, con 2 adornos esféricos debajo. Después de un momento de silencio, Rango suspiró y aún así alcanzó el timbre. Ding dong. Ajá, como era de esperar, cada vez que lo presionaba, el alivio emitía un sonido sugerente. Ding dong, ding dong, ding dong. Ja, más despacio. Fin del capítulo 39. Capítulo 39. Entonces, capítulo 39. Entonces, Rango sacó un pañuelo y se limpió vigorosamente la mano después de tocar el timbre. Su paciencia estaba llegando a su límite. Durante los últimos minutos, con cada pulsación del timbre, los efectos de sonido aumentaron desde un murmullo bajo hasta un crescendo alto, hasta revelar finalmente un gemido exhausto. Sin embargo, la pesada puerta de caoba permaneció cerrada, sin mostrar señales de abrirse. Justo cuando estaba considerando abrirla de una patada, la puerta de color rojo intenso de repente se abrió una rendija. Detrás de la puerta poco iluminada, un par de ojos lo examinaron atentamente, luego la puerta se abrió lentamente. Un anciano con uniforme de mayordomo, con cabello blanco hasta los hombros y aspecto desaliñado, salió. El anciano lo saludó con cariño. Debe ser estudiante del grupo de investigación del profesor Oldman, ¿verdad? Soy el conserje, Anson. Rango no se apresuró a responder, sino que examinó cuidadosamente la mano izquierda extendida del hombre. Un par de manos diminutas y repugnantemente deformadas que parecían garras de pollo marchitas. Frunció los labios, incapaz al final de reunir el coraje para sacudirlos. Anson. ¡Qué bonito nombre! Rango sonrió, ignorando la mano deformada extendida del mayordomo, y golpeó ligeramente el hombro del hombre a modo de saludo. Soy Rango, Rango Wynn. Puedes llamarme simplemente Rango. Oh, Rango Wynn. Tu nombre también es bonito. El anciano estaba a punto de imitarlo golpeándolo con su mano deformada, pero Rango, que estaba preparado, lo esquivó. Luego respondió con una sonrisa. Pero no soy estudiante del grupo de investigación del profesor Oldman. Estoy aquí para encontrar a alguien. Oh. El conserje Anson se sorprendió un poco. Miró al hombre sonriente frente a él y estaba a punto de hablar cuando, de repente, una voz femenina familiar surgió del interior de la casa. Cindy saludó emocionada y corrió hacia la puerta. Rango, exclamó la niña alegremente mientras corría. Solo me preocupaba que te perdieras, pero llegaste en un abrir y cerrar de ojos. Luego se volvió hacia Anson y le dijo con seriedad. Este es mi amigo. También quiere visitar la mansión y observar nuestro proyecto de investigación. ¿Te parece bien? Anson miró a las 2 personas frente a él, con una sonrisa inquietante dibujándose en su rostro. Por supuesto, dijo.
La mansión del amo recibe con agrado a cualquiera que quiera visitarla y realizar investigaciones. Con eso, se hizo a un lado para dejar entrar a Rango. Rango asintió agradecido a Cindy y luego entró. Miró a su alrededor. Todo el salón estaba decorado sin ninguna rareza evidente, como una mansión típica. La única característica destacable fue la jaula de pájaros con un loro en la esquina. Hola, pequeñín, ¿quieres una galleta? Rango sonrió y extendió la mano hacia ella. Al segundo siguiente, el loro verde del tamaño de la palma de la mano de repente estalló en una diatriba. Vete a la mierda. Solo quiero comerle el culo a tu esposa. ¿Qué? Rango se quedó atónito. ¿Qué acabas de decir? Dije que quiero comerle el culo a tu esposa. Repitió el loro sin miedo. Al ver esto, algunos pequeños detalles que Rango había olvidado volvieron a él. Así es, casi había olvidado que había un loro mal hablado en ese lugar, igual que en Scary Movie 2. De acuerdo, los labios de Rango se curvaron en una sonrisa significativa. No se enfrascó en una batalla verbal con la criatura, sino que se señaló los ojos con dos dedos y luego a la criatura. Parece que podría tomar un refrigerio de medianoche esta noche. Luego siguió al conserje hasta el segundo piso, donde estaban preparadas las habitaciones de invitados. Al llegar a este piso, lo primero que le llamó la atención fue un pasillo lleno de retratos. El conserje abrió el camino, presentando a cada persona a medida que caminaban. Esta es la señora Kane, este es el señor Kane. Rango asintió con la cabeza a cada persona en las pinturas al óleo clásicas, pero cuando vio las últimas, exclamó sorprendido. ¿Quiénes son estas personas? Ellos. Snoop Dogg y Dr. Dre, y junto a ellos está Tupac. El conserje recordó. Ambos son caballeros amables y respetuosos de la ley. Los labios de Rango se crisparon levemente al oír esto. No entendía por qué el dueño de una mansión como Kane tenía un cuadro de raperos de la costa oeste colgado en su casa. ¿Era una especie de nostalgia? ¿Oh? Pero la atención de Rango se desvió instantáneamente cuando vio lo que vino después. Era un muñeco de payaso espeluznante colocado sobre una silla. Esta cosita es bastante interesante, dijo Rango, señalando al payaso. Este es el viejo juguete del amo, pero no sé cómo terminó aquí, explicó el cuidador con un dejo de diversión en sus ojos. Rango levantó una ceja y miró al payaso un par de veces más. Si no ocurría nada inesperado, el destino de esta criatura no sería agradable. Caminando por el pasillo, el conserje preparó una habitación de invitados bastante espaciosa para Rango, luego cerró la puerta silenciosamente y se fue, claramente sin intención de charlar mucho. Rango ya estaba acostumbrado a esto. Según su plan, solo se quedaría allí una noche como máximo. Cuando Rango terminó de desempacar y bajó las escaleras, la mansión, que anteriormente solo los contenía a él y a Cindy, ahora estaba llena de mucha gente. Entre ellos, la que más le llamó la atención fue una mujer de una belleza impresionante y con una figura asesina. Bueno, mira quién está aquí. Un hombre alto y trajeado lo saludó cordialmente, extendiéndole la mano. Cindy ya me habló de ti. Soy el profesor Oldman y también el líder de este proyecto de investigación. Bienvenido al equipo, Rango. Hola, profesor, Rango respondió con una sonrisa humilde. Para ser honesto, me preocupaba un poco interrumpir tu investigación. No seas tímido, amigo. El profesor Oldman le dio una palmadita cariñosa en el hombro a Rango y luego bajó la voz, diciendo con un toque de humor. Pero seamos claros desde el principio, la que tiene la mejor figura, Tori, es mía. No intentes robármela. Al oír esto, Rango arqueó una ceja y siguió la mirada del profesor Oldman. Efectivamente, la despampanante mujer con el vestido ajustado y escotado, que lucía sus curvas, era Tori. Haz lo que quieras, Rango respondió y luego pasó a saludar a los demás. Como esperaba, aparte del profesor Oldman y el científico en silla de ruedas apodado el profesor, había 7 estudiantes en total. Los 3 estudiantes eran amigos de Cindy, llamados Brenda, Ray y Shorty. Rango los saludó cálidamente chocando los puños. Cada uno de estos 3 tenía personalidades vibrantes. Luego se volvió hacia los estudiantes restantes. Una de ellas, una mujer con cola de caballo y expresión intensa, apretaba el puño constantemente, con los ojos llenos de expectación. Rango forzó una sonrisa educada y se giró para mirar a Tori, a quien el profesor Oldman había mencionado antes. Tenía que admitir que la figura de esta mujer rivalizaba con la de Gloria. Sin embargo, el rostro y el comportamiento de Gloria transmitían una vibra pura y seductora, mientras que Tori era más abiertamente sexual. Hola.
Tori dio un paso adelante, tomó la mano de Rango, con los ojos brillantes, y se lamió los labios rojos con seducción. Si hubiera sabido que te encontraría, me habría puesto menos ropa. Oh, Rango rió sin pestañear ante la franqueza de la mujer. No te apresures, aún tenemos toda la noche, ¿no? Interesante, pero te lo contaré con antelación. Tori le susurró al oído. Soy católica, así que no puedo tener relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Entonces? Solo podemos hacer todo menos eso. 40. Capítulo 40. También. Capítulo 40. También. Después de que todos se hubieron instalado, todos charlaron mientras se reunían en el comedor al escuchar el llamado del conserje Anson. No sé por qué, pero siento una conexión especial contigo en el momento en que te veo, dijo Ray, acercando una silla para sentarse junto a Rango. Al observar el perfil fuerte y robusto del hombre, no pudo evitar inclinarse más cerca. ¿En serio? Quizás sea porque soy de Keynes, sonrió Rango con cortesía. Tengo muchos amigos allí. En cuanto nos conozcamos mejor, te los presentaré. Oh, no puedo esperar a tener una conversación más profunda contigo. Rango sonrió, moviendo sutilmente su silla a un lado. Luego, vertió el agua embotellada que había traído en un vaso y enjuagó bien todos sus cubiertos. Dado el aspecto desaliñado del conserje, no se atrevía a utilizar los platos sin lavarlos él mismo. Ray, al ver esto, quiso ayudar, pero a medida que se acercaba, Rango no pudo evitar sentirse exasperado. Justo cuando estaba a punto de perder la compostura, Tori, que acababa de entrar al comedor, miró a su alrededor y le hizo una seña. Oye, guapo, ¿no quieres sentarte a mi lado? Próximo. Rango estaba muy contento y rápidamente acercó una silla para unirse a Tori y Cindy. Sin embargo, en cuanto se sentó, sintió una extraña sensación en la pierna. Bajó la mirada, pero sin oponer resistencia, respondió con desgana a las bromas de la mujer. Un momento después, mientras todavía disfrutaba del foie, Anson empujó un carrito de comida. Una toalla colgaba de su mano izquierda deformada. Sin esa pequeña mano visible, el apetito de todos pareció aumentar. El carro contenía una cesta de panecillos, un enorme pavo asado, un bol de puré de patatas y una tarta de manzana. Lo que ocurrió a continuación fue igual que en Scary Movie 2. El anciano primero utilizó su mano deformada como herramienta para mezclar el puré de papas. Luego se jactó orgulloso de cómo había asado el pavo. El bastardo no había usado ni una sola gota de aceite, solo su propia saliva. Solo escuchar esto hizo que todos los presentes sintieran náuseas. Afortunadamente no todo fue hecho por él. También hubo una tarta de manzana pedida a domicilio. Antes de que el anciano pudiera arruinarlo, Rango rápidamente lo arrebató y, bajo la mirada de desaprobación del cuidador, lo cortó y lo distribuyó entre todos. Tengo que admitir que este podría ser el mejor pastel de manzana que he comido jamás, dijo el profesor Oldman con una sonrisa después de tomar un sorbo de vino tinto. Rango, todavía con algo de hambre después de comer, se limpió la boca con una servilleta y luego fue directo al grano con el conserje. Anson, ¿podrías contarnos algo sobre el dueño de esta mansión? Anson hizo un gesto de entusiasmo. No hay mucho que decir, la verdad. El señor Kane era un mujeriego, la señora Caroline era increíblemente celosa, y el amo también tenía una hermosa amante. Vivían aquí juntos, pero un día, la señora Caroline pareció haber llegado a su límite. Aunque dijo que no había mucho que decir, aún así se lanzó a contar una larga historia de amor y traición que había tenido lugar en la mansión. Rango lo resumió de la siguiente manera. El señor Kane era extremadamente lujurioso, no solo mantenía una amante en casa, sino que también mantenía relaciones inapropiadas con las criadas y los sirvientes. Al final, la señora Caroline ya no pudo soportarlo más, y una noche acabó con la vida de Kane y su amante con una pistola antes de quitarse la vida. Tras escuchar sus palabras, todos en la mesa intercambiaron miradas de desconcierto. Incluso Tori dejó de hacer lo que estaba haciendo debajo de la mesa, boquiabierta por la sorpresa. Espera, dijo Brenda, señalando con un dedo y preguntando con incredulidad, entonces, ¿este lugar en el que nos quedamos es una casa de asesinatos donde murieron 3 personas? Esta declaración causó un revuelo inmediato. ¿Mierda? ¿No aparecen fantasmas por la noche? ¿Fantasmas? Vamos. Soy un hermano. Los negros siempre mueren primero cuando se encuentran con fantasmas. Gritó el pequeño desesperado, agarrándose la cabeza. Después de gritar, inocentemente preguntó a los demás. Por cierto, ¿qué son exactamente los fantasmas? Oye, cálmate.
El profesor Oldman, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, golpeó la mesa con la mano y dijo con seriedad. Todos ustedes son estudiantes universitarios con educación superior, ¿cómo pueden creer en tonterías como los fantasmas? Si realmente hay espíritus en la mansión, ¿cómo pudo este tipo vivir aquí durante tanto tiempo? Señaló a Anson, que tenía una expresión divertida en su rostro. La multitud, que estaba algo asustada, se fue calmando poco a poco después de oír esto. Un anciano discapacitado había vivido aquí durante muchos años sin ningún problema. No había razón para que se encontraran con fantasmas tan pronto como llegaran. Al ver que todos habían dejado de discutir el asunto, el profesor Oldman miró a Rango con disgusto, luego arrojó su servilleta y salió del comedor. Al ver esto, Rango sonrió y se encogió de hombros. La razón por la que preguntó con antelación era para avisarles a Cindy y a los demás. ¿Quién sabía cómo cambiaría la trama tras su llegada? Era mejor que Cindy y los demás estuvieran alerta de antemano, para que no entraran en pánico y le causaran problemas. Noche. En el dormitorio del segundo piso. Un hombre y una mujer, con sus cuerpos entrelazados, dormían profundamente en la cama. De repente, se escuchó un golpe rápido y violento en la ventana, seguido de un rugido escalofriante que rompió el silencio de la noche. Rango saltó de la cama, con la mirada fija en la conmoción que había afuera. Pero la criatura que estaba afuera había desaparecido sin dejar rastro. Mierda. Rango miró su reloj. Aún faltaba más de media hora para su alarma de medianoche. Él negó con la cabeza, luego envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Tori, apoyando su cabeza en su pecho, con la intención de dormir un poco más. Había trabajado en el turno de noche la noche anterior y acababa de realizar una actividad extenuante. Lo único que quería era dormir unos minutos más antes de que sonara la alarma. Sin embargo, justo cuando cerró los ojos, el irritante rugido del exterior se reanudó, agudo y penetrante. ¡Que te jodan! Rango rugió, saltó de la cama y abrió las cortinas, mirando hacia afuera y escaneando sus alrededores con ojos penetrantes. Efectivamente, detrás de la estatua de la fuente, a una docena de metros de distancia, una figura fantasmal se encogió al verlo. Al ver esto, Rango gritó. «¡Sal de aquí! Te he visto, ¿qué sentido tiene esconderse?» La figura fantasmal se asomó detrás de la estatua, revelando un rostro retorcido con colmillos al descubierto, intentando asustarlo. Al ver esto, Rango, imperturbable, preguntó provocativamente. «Oye, ¿cómo te llamas?» La criatura detrás de la estatua se detuvo y luego rugió con su voz ronca. «Kane». Rango sonrió y asintió, luego inmediatamente levantó dos dedos medios, maldiciendo sin ninguna cortesía. «Jódete, Kane». Enfurecido por este repentino insulto, los ojos de Kane se abrieron y replicó. «¿Cómo te llamas?» «Ug, Mungus, Bonner, de acuerdo». 41. Capítulo 41. Maldito Twist. Capítulo 41. Maldito Twist. Después de que el fantasma de Kane se escabulló, Rango se quejó y regresó a la cama. Se acomodó en una posición cómoda usando su almohada humana, con la intención de tomar una pequeña siesta. Sin embargo, de repente alguien llamó a la puerta. «Maldita sea, ¿esto va a terminar alguna vez?» Rango miró a Tori, que estaba profundamente dormida a su lado debido al cansancio, y de mala gana se levantó de la cama nuevamente, caminando enojado hacia la puerta. Tan pronto como abrió la puerta, una espesa niebla pareció llegar desde otro mundo, llenando instantáneamente todo el pasillo. En la tenue luz, un fantasma parecido a Cindy, pero de belleza etérea, apareció lentamente. Le hizo una seña a Rango con voz etérea y triste. «Exorcista, por favor ayúdame, exorcista». Rango frunció el ceño, la señaló y dijo. «No me importa lo agraviados que estén, no estoy aquí para ayudarlos. Salgan de aquí o los enviaré a la luz también». Con eso, se preparó para volver adentro para vestirse, con la intención de acabar con Kane y su amante de un solo golpe. «Soy Caroline. Te ruego que elimines a Kane. Hay oro y antigüedades en la cámara secreta. Todo es tuyo». La mano de Rango, que cerraba la puerta, se quedó congelada en el aire. Se dio la vuelta y al instante una sonrisa se dibujó en su rostro. «Ja ja ja, señora Caroline. Deberías haber empezado con eso». Él dio un paso adelante con entusiasmo, tomó el brazo del fantasma y la condujo adentro. «No seas tímido, siéntete como en casa». La ropa interior desparramada y las botellas vacías en la habitación hicieron que Caroline se sintiera algo incómoda. Se apoyó con cautela en la pared, evitando el contacto visual con las escenas íntimas. Mientras tanto, Rango encendió un cigarrillo, se sentó tranquilamente en el borde de la cama y preguntó.
Dijiste que necesitabas mi ayuda, pero no mataste a Kane y a su amante. Incluso después de que se convirtieron en fantasmas, ¿siguen atormentándote? Caroline meneó la cabeza con tristeza y luego contó una historia completamente diferente a la del conserje Anson. Resultó que, aunque Caroline no estaba satisfecha con el comportamiento de Kane, siempre lo había tolerado y nunca se desvió de sus deseos. Hasta que un día, Kane de alguna manera consiguió una piedra que brillaba en azul, y a partir de ese momento, la personalidad de Kane cambió por completo. Se volvió como un loco, a menudo hablando solo y mirando ferozmente a su familia, amenazando con matarlos a todos un día. Además, a medida que pasaba el tiempo, no solo Kane se volvió anormal, sino que incluso los sirvientes de la casa comenzaron a actuar de manera extraña y errática. Al presentir que algo andaba mal, Caroline supo que no podía quedarse más tiempo. Una noche, mientras Kane dormía, empacó sus maletas para regresar a casa de sus padres en busca de refugio. Desafortunadamente, antes de que pudiera irse, el conserje, Anson, la descubrió e inmediatamente llamó a Kane. Enfurecido, Kane le disparó y la mató, luego se desató y mató a todos los presentes, incluida a su amante, Daisy, quienes perecieron esa noche. Finalmente, en un ataque de locura, se pegó un tiro en el salón de la mansión. Solo Anson, ingenioso y ágil, logró escapar del caos. Trágicamente, Caroline descubrió que incluso en la muerte, su alma permanecía ligada a la misteriosa mansión, convirtiéndose en un espíritu terrenal ineludible. De la misma manera, la amante de Kane, Daisy, no pudo escapar de este destino, mientras que Kane, por razones desconocidas, se transformó en un poderoso poltergeist después de la muerte, superando por mucho el alma persistente de Caroline y atormentándola implacablemente. Rango reflexionó un momento, captando rápidamente la información clave. Entonces, ¿la raíz de todo esto es esa piedra? Cambió drásticamente la personalidad de Kane, volviéndolo cruel y despiadado. Así es. La voz de Caroline estaba llena de impotencia y desesperación. Rango levantó una ceja ligeramente, pensando para sí mismo. Si no se equivocaba, esta piedra debería ser un objeto maldito. Obtenerla podría avanzar significativamente en el progreso de su sistema. Además, acabas de decir que Kane se convirtió en un poltergeist después de morir. Sí, no solo puede levitar a más de 9 metros de altura, sino que también puede mover objetos con la mente. Daisy y yo siempre hemos intentado resistirnos a él, pero ni siquiera como fantasmas somos rivales para él. Al escuchar esto, un destello de emoción brilló en los ojos de Rango. Esta era la primera vez que se encontraba con un poltergeist. Quería ver qué tan poderoso era. Una última pregunta, Rango tosió levemente y preguntó con seriedad, ¿cómo supiste que era un exorcista? Entró a la mansión esa tarde sin mostrar ningún comportamiento inusual, pero esta mujer lo reconoció al instante. En realidad, solo estaba adivinando, dijo Caroline con voz débil. Cuando me acerqué a ti, sentí una presión inexplicable, como si me desgarraran el alma, lo que me hizo pensar que eras un exorcista. Así que eso es todo. Rango entendió. Debió haber sido porque Amos lo había bendecido con agua bendita antes. No es de extrañar que Kane solo se atreviera a actuar misteriosamente en exteriores, sin atreverse a entrar fácilmente y acercarse a él. Bien, no tengo más preguntas. Puedes regresar y esperar mis buenas noticias. Por cierto, ¿dónde están esa piedra, esos tesoros y esas antigüedades que mencionaste? Rango preguntó casualmente mientras se vestía. Desde su regreso a Nueva York, el más de $1 millón que había blanqueado con tanto esfuerzo en África se había reducido visiblemente a la mitad. Ahora que finalmente vio una oportunidad de ganar algo de dinero, no estaba dispuesto a dejarla escapar. Caroline se sorprendió, luego, después de pensarlo un momento, describió la ubicación de la habitación secreta y el mecanismo para abrir la puerta. Un momento después, justo cuando Rango se ponía sus nudillos de bronce y se preparaba para salir y ponerse a trabajar, un leve gemido salió de la cama. Tori se frotó los ojos y se sentó. Cuando abrió los ojos y vio la escena frente a ella, se quedó paralizada. Rango le sonrió. ¡Qué momento tan oportuno! Ven, te presento. Ella es Caroline, la dueña de esta mansión. Tori miró a su alrededor sin comprender, y cuando vio a Caroline flotando en el aire, con el rostro mortalmente pálido, gritó de terror y se desmayó. Un momento después, Rango, completamente vestido, se frotó las manos y se dirigió al lugar que Caroline le había indicado, un rincón en el pasillo del primer piso. Primero miró cuidadosamente a su alrededor para asegurarse de que no había nadie, luego inmediatamente dio un paso adelante y giró el aplique de pared.
Con cada leve rotación, la pared se abría lentamente hasta revelar un espacio lo suficientemente grande para que él pudiera pasar. Rango usó una cuchara para mantener la lámpara en su lugar y luego entró sin dudarlo en la habitación secreta. Todo lo que Caroline dijo sobre la piedra parecía cierto. Antes de hablar con Kane, necesitaba confirmar si la mujer le mentía. Aprovechando la tenue luz del pasillo, encendió las velas de la habitación secreta, bañando instantáneamente todo el espacio con un suave resplandor amarillento. Al segundo siguiente, una habitación secreta llena de diversos objetos apareció ante él. Rango frunció el ceño y lo observó un momento. Al ver varias cajas de madera en un rincón, abrió una al azar y echó un vistazo dentro. Estaba llena de obras de arte, pinturas al óleo. Las otras cajas contenían una variedad de artículos. Monedas de oro y plata, retratos antiguos, porcelana y joyas. Al ver esto, Rango sonrió con satisfacción. Este viaje había valido la pena. Siguiendo las instrucciones de Caroline, caminó hacia una pared cubierta de retratos y retiró con cuidado uno de ellos. Efectivamente, en la pared detrás del marco faltaba un ladrillo y en su lugar había una pequeña caja de madera. Rango no se apresuró a abrir la caja de madera tras sacarla. En cambio, sacó la cruz que llevaba escondida bajo el cuello, se puso los puños americanos y se roció las manos con agua bendita diluida. Una vez que todo estuvo listo, Rango respiró hondo y abrió bruscamente la caja. Al instante, apareció a la vista una piedra cuadrada que brillaba con luz azul. Esto fue lo que causó la tragedia en la mansión. Rango extendió la mano lentamente, levantó con cuidado la piedra y la examinó con cuidado. Aparte del escalofriante resplandor azul, la piedra en sí no parecía tener nada de especial. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dejarlo, de repente notó algo escrito en la parte inferior de la piedra. Lo acercó a la luz de la vela y abrió mucho los ojos mientras descifraba cuidadosamente las palabras. «Hijo de puta». Al ver esas palabras, Rango inmediatamente lo tiró con horror. La piedra estaba grabada con varios caracteres escalofriantes. Plutonio, 239. Fin del capítulo hito. 500 piedras de poder igual más un capítulo hito. 10 reseñas igual más un capítulo. ¿Te gustó este capítulo? Deja una reseña. Más de 20 capítulos avanzados sobre P-Treon Soulforger 42. Capítulo 42. Eres la muñeca más débil que he visto. Capítulo 42. Eres la muñeca más débil que he visto. Joder. Joder. Joder, joder. Dentro de la cámara secreta, Rango se frotó las manos, que justo antes sostenían el objeto, vigorosamente sobre su ropa, sin importarle más si sus maldiciones despertarían a los demás. En ese momento, lo único que quería era sacar a ese viejo bastardo de Kane y darle una buena paliza. ¿Cómo pudiste encontrar esta cosa? ¿Y esa señora Caroline también llamando a esto una joya? Es radiactivo. Esta familia está demasiado desordenada. Esto es mucho más aterrador de lo que había imaginado anteriormente. Algo así como un regalo del diablo o un tesoro del infierno. No, no puedo quedarme aquí más tiempo. Al mirar las pinturas y las joyas a su alrededor, Rango no pudo evitar contener la respiración. Llevaban al menos décadas con ese trozo de plutonio, 239 del tamaño de un puño. Aunque no era un experto en física, sabía que la energía producida por los metales radiactivos podía alterar los elementos de los objetos circundantes, produciendo sustancias radiactivas. Era necesario deshacerse de estas cosas lo más pronto posible. Con ese pensamiento, salió corriendo de la cámara secreta sin dudarlo. Siempre sentía que cada segundo que permanecía allí era un acortamiento de 10 años de su vida. De vuelta en el pasillo, el plutonio, 239 brillaba con un azul intenso en el rincón oscuro. Rango pensó por un momento, luego agarró una escoba y la empujó hacia la habitación secreta. Tal vez si más adelante surgiera un método de contención adecuado, llevárselo consigo podría ser útil. Ahora que lo pienso, esto explicaba por qué habían sucedido tantas cosas extrañas en la mansión. Y la manita deformada del cuidador muy probablemente fue causada por la exposición a la radiación. Ese tipo era realmente duro, sobreviviendo tantos años en este lugar. En la cocina, Rango se enjabonó las manos y se las frotó con cuidado. Aunque el jabón probablemente no le ayudaba con la radiación, solo necesitaba un poco de tranquilidad. Afortunadamente, solo lo tocó unos segundos antes de tirarlo, por lo que no debería ser un gran problema. Después de calmarse, Rango se dirigió directamente al sótano de la mansión. Según la historia original de Scary Movie 2, el fantasma del amante de Kane estaba escondido allí.
En este momento, en el sótano, en una sala llena de monitores de vigilancia, el profesor Oldman miraba fijamente la pantalla, con el ceño fruncido. ¿A dónde se fue ese tipo llamado Rango? ¿Cómo es que desapareció a la vuelta de la esquina y luego reapareció unos minutos después? Un científico discapacitado apodado el profesor giró su silla de ruedas, miró la pantalla y, después de pensarlo un momento, dijo con seriedad. Es posible que no pudiera encontrar un baño y por eso simplemente buscara un rincón apartado para hacer sus necesidades. Esa posibilidad no se puede descartar. El profesor Oldman asintió, dándose cuenta, y luego dijo con tristeza. Si hubiera sabido que este tipo era tan popular, no habría aceptado que participara. ¿Viste la cara de Tori en la cena? ¿Crees que si no hubiera nadie, se habrían puesto a arreglárselas ahí mismo en la mesa? Joder, me robó a la chica que me gustaba. Al escuchar su queja, el profesor miró con cautela a este tipo cuya lujuria rivalizaba con la del dueño de la mansión, Kame. Había oído que el hombre había utilizado su posición en la universidad para amenazar y seducir a docenas de estudiantes universitarias. Ahora parecía que el número solo era mayor. Tosió levemente, volviendo el asunto al punto principal. Profesor, debo recordarle solemnemente que en la última media hora, mi equipo detectó que la energía paranormal en toda la mansión ha excedido ampliamente el límite de seguridad. Señaló un dispositivo que había sobre la mesa que parecía un detector de radar y en el que había varios puntos de luz que parpadeaban violentamente. Si esto continúa, los fantasmas de la casa se volverán cada vez más agresivos. Recomiendo encarecidamente que se detenga este experimento. Sin embargo, el profesor permaneció impasible y rechazó su petición con enojo. ¿Crees que estamos jugando? ¿Detener el experimento? Déjame decirte que cuando parar es cosa mía. Piénsalo, dijo el profesor, poniendo su brazo alrededor del hombro del profesor, con su rostro tentador, si pudiéramos demostrar que los fantasmas realmente existen, qué logro increíble sería. Yo podría ganar el premio Nobel y tú, amigo mío, recibirías una beca de investigación de $2000 de la universidad como recompensa. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso tan fácilmente? Al oír esto, el profesor se llenó de energía al instante, y estaba a punto de jurar su lealtad, cuando la interrupción de Rango llegó desde la puerta. Espera, espera. Rango abrió la puerta, cargando con una calavera temblorosa y castañeteando los dientes. Miró a los dos hombres con expresión complicada. Señalando al profesor Oldman, preguntó. Entonces, usted puede ganar un premio Nobel, pero el profesor solo recibe una beca de investigación, y solo $2000. El ambiente en la sala se volvió incómodo al instante. El profesor, sobresaltado, preguntó. ¿Cómo encontraste este lugar? ¿Y qué llevas en la mano? Las puertas del sótano estaban abiertas de par en par. Sería extraño no encontrarlo. En cuanto a esto, Rango miró el cráneo que tenía en la mano, cuyos dientes castañeteaban de terror. Se había ocupado de esa cosa con naturalidad cuando entró al sótano. Un esqueleto que se movía lentamente y sin habilidades especiales. Rango rompió y aplastó casualmente todos los huesos excepto el cráneo, y al ver que solo proporcionaba un pequeño avance del sistema, decidió dejar de matarlo y llevarse el cráneo a casa como recuerdo. Solo un pequeño esqueleto, nada grave. Luego se inclinó más cerca del profesor y le ordenó. Usa tu dispositivo para mostrarme dónde se esconden los otros fantasmas en la mansión. ¿Eh? Oh. El profesor miró fijamente el cráneo en la mano de Rango, luego inmediatamente ajustó el dispositivo e informó las ubicaciones de todos los fantasmas restantes en la mansión. Rango asintió en señal de agradecimiento y, justo cuando estaba a punto de irse, su mirada se dirigió a un arma parecida a una pistola de juguete que estaba sobre la mesa. Este es un disruptor espectral que desarrollé para lidiar con espíritus. Dispara balas que concentran energía y pueden dañar a los fantasmas, explicó el profesor directamente. ¿De verdad? Me parece bien. Rango asintió, luego lo metió en su cinturón y arrojó el cráneo sobre la mesa. No pierdas de vista esta cosa o te romperé las piernas. Después de decir eso, Rango se puso sus nudillos de bronce y corrió a las profundidades del sótano siguiendo la ubicación que el profesor le acababa de dar. Dentro de la habitación, el profesor miró secretamente al profesor Oldman que estaba a su lado, y no pudo evitar sentirse aliviado. Afortunadamente, sus piernas ya estaban rotas. Vale la pena mencionar que el sótano debajo de la mansión era enorme. Rango deambuló durante mucho tiempo, pero todavía no podía encontrar el almacén donde se escondía el fantasma de la señora. El sótano estaba muy oscuro.
Se apretó cautelosamente contra las paredes, linterna en mano, explorando cuidadosamente. Poco después, vio una habitación cerrada al final y respiró aliviado. Estaba sinceramente preocupado de que si llegaba demasiado tarde, el fantasma escaparía antes de que lo encontrara. Sin embargo, en ese momento, de repente sintió una sensación de ardor en la palma de la mano. Este fue el sistema que le advirtió. Una mirada de alarma apareció en los ojos de Rango, pero continuó caminando hacia adelante con indiferencia. Al doblar una esquina, una figura oscura apareció detrás de él. Entonces, una bolsa de plástico transparente cayó repentinamente desde arriba, como una red impenetrable, envolviéndose instantáneamente con fuerza alrededor de su cabeza. Con la contracción de la bolsa de plástico, una sensación sofocante de crisis lo invadió. Jajaja, en la oscuridad, el muñeco payaso que había visto antes en el pasillo, agarrando con fuerza la bolsa de plástico, se reía maniáticamente, igual que Chucky en Child's Play. Parecía que ya había previsto que el hombre que tenía delante pronto moriría asfixiado. Sin embargo, en el segundo siguiente, Rango abrió fácilmente la bolsa que cubría su rostro con ambas manos. Se volvió sin palabras hacia el desconcertado payaso. ¿En serio? ¿Una bolsa de plástico? ¿Crees que puedes matarme con esto? Sosteniendo la bolsa de plástico que se rompe fácilmente, se burló, eres la muñeca asesina más débil que he visto jamás.